Todavía no había terminado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya Mauricio Macri había sido electo presidente, estábamos en ese interregno, esa transición tan traumática, y hablando con nosotros en algún momento Julio Bárbaro dijo, mire, de este poder que el kirchnerismo está exhibiendo en estos momentos, con la cadena, con los a presidentes, dijo, va a quedar muy poco prontamente. Y por supuesto todo lo tomamos en cuenta porque Julio Bárbaro es un hombre conocedor del peronismo, claramente, pero uno nunca sabía cuáles iban a ser los tiempos, si eso eran 6 meses, 4 meses, 1 año. No fueron ni 2 meses. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. ¿A usted eso lo sorprendió o tampoco eso? No, primero, el constructor era Néstor. Cristina hereda una construcción. Yo fui amigo de los dos, Cristina nunca se ocupó en el armado. Hereda el poder y usa el poder no para seducir, sino para imponer. Con lo cual, los gobernadores y muchos de estos muchachos, es decir, tenían bronca del poder que les habían... Son como un garrote. Entonces, felices no estaban. Y una cuota de stalinismo, que es esto del escrache, ¿no? Sí, sí. El escrache. Bocio se va, lo escrachamos. Si yo decía determinada cosa, me escrachaban 6, 7 días. Claro. El escrache. ¿Quién escracha? A mí me va a escrachar, digo, Zaffaroni, que era un juez de la dictadura y un personaje... ¿Por qué? Digo, porque se inventaron un pasado. Entonces, muy poco peronista. Hicieron 2000 homenajes a Néstor Kirchner, ninguno a Perón. Nunca. Si le ponen campo... O sea, son un injerto de vanguardia iluminada. Ajá. Sobre los restos del peronismo. Y esa vanguardia es como que siguió caminando sin darse cuenta que allá atrás quedaban los gobernadores, los intendentes... los votantes. ¿Por qué llega a pasar esto? ¿Por qué llega a pasar esto? Cristina se fue alejando de la democracia y ellos siempre soñaron que la democracia era un vicio burgués. Yo fui diputado con ellos en el 73, discutí esto en aquel momento. Ellos en la violencia eran revolucionarios, los no violentos éramos reformista, una cosa despectiva. Le erraron y feo. Nunca hubo una autocrítica, que sí la hizo en Uruguay los Tupamaros. Por eso pueden tener un hombre como Mujica, que es respetado por todos, fue un guerrillero en serio, un preso en serio, llega presidente y convoca a la unidad nacional. Todo eso es lo que no hicieron nunca los montoneros ni los kirchneristas. Esto, digamos... Este bloque de son 12, 14, ¿es el comienzo de algo? Sí, si el primero es el traidor, el último es el que apaga la luz. Pero yo miré, yo no me olvido nunca, yo rompí el bloque en el 74 contra López Rega. ¿Sabe la que me gritaban de traidor? Ahora el peronismo vive por nosotros. Y cuando nos gana Alfonsín, rompimos y fuimos a La Pampa, que nos hacían bolsa, porque era mayoría absoluta, nosotros éramos los traidores. Ahora el peronismo vivió en la renovación. No vivió. Si el peronismo vive en Massa, Urtubey, de la Sota, de Berna, Bocio, viven los que se corren de... Porque esa idea del Frente para la Victoria parece que no soportaba la derrota. Ellos no eran democráticos, no estaban... que una vez le toca a ellos y otra vez al otro. El otro era el mal. Si yo pienso que el otro es el mal... No, claro, usted no acuerda con el mal. Lo que usted dice significa que Massa, de la Sota, usted aspiran a tener algo que ver en el peronismo que viene. En el peronismo o la política que viene. Yo ya digo, yo nací del peronismo, pero no puede ser peronismo, antiperonismo un obstáculo para que acordemos. Sí, claro. Anti-izquierda, antiderecha, antiguerrilla, antidictadura. Todos tienen un odio al hombro. Sí. Entonces uno ve que se cayó el muro de Berlín, ¿sabe la bronca y la sangre que había de un lado y del otro? Hicieron un país que asombra al mundo. Claro. Ahora nosotros, que tuvimos mucho menos, no podemos ni soportar que alguien discuta el número de desaparecidos. Es como una limitación. No hay un estalinismo que dice traición. ¿Habló con Gioja? Digamos, hablé con un amigo de Gioja y a mí me parece que el peronismo
va a buscar una salida y yo en eso voy a colaborar. Ahora, fíjese, Nelson, cómo marca Córdoba, ¿no? Claro. De la Sota gana y gana Schiaretti. Y en esa provincia que el peronismo, ese peronismo gana, Macri le gana a Scioli 70-30. Quiere decir que el peronismo, como fuerza de centro, ahora, cuando dice debido, personajes oscuros y no sé, le hacen el juego al macrismo. ¿Qué es el macrismo? ¿El enemigo? Macri es el que ganó las elecciones. No. Yo creo que lo importante, ¿sabe qué pasa en eso? Que el partido al que Macri le gana no es la minoría, es el pasado. ¿Qué definiciones? Ahora, frente a esto, porque claramente surgen varias cosas. Ya se veían cara de mucho enojo, De Vito estaba muy enojado, Juliana de Iturio muy enojado, Recalde un poco ahí, pero estaba desorientado. Recalde viene de... Recalde, bueno, no da para enojarse por la incoherencia. Nosotros, De Vito tampoco. Juliana por ahí la perdono. No, por supuesto. Digamos, porque usted marca, hay peronistas dentro del peronismo y peronistas fuera del peronismo. ¿Eso tiene alguna posibilidad de rehacerse o ya no? Se rehace si, digamos, se renueva. La palabra resistir es nefasta. Cuando nosotros perdimos con Alfonsín, claro, yo me acuerdo, fui el que bajó del despacho de Luder a decir asumimos la derrota. La televisión me enfocó, hablé, mal momento. ¿Pero qué hicimos? La renovación, claro, no la resistencia. Yo resisto cuando creo que la culpa la tiene el votante. Ese kirchnerismo que se creía eterno se disuelve. El kirchnerismo fue una enfermedad pasajera del poder y del peronismo. No queda más nada, porque es una secta. Como tal, hace eso de tomar a Bocio y decir, ¿no? Ahora, usted plantea una situación muy fuerte, porque allí lo que se viene viendo, inclusive con este episodio grotesco del despacho de Máximo Kirchner, es como que hay una referencia a todo lo que es kirchnerista dentro de esa estructura que es el bloque. Es que ellos lo eligieron así. Ajá. Digamos, en alguna medida, Cristina era mucho más antiperonista que Néstor. ¿Antiperonista? No, sí. Cristina, cuando se le fue a hacer un monumento a Perón, dijo con el viejo nada. Cristina nunca lo quiso a Perón. Por eso creyó que ese injerto de estalinismo tardío, que en el mundo ya está superado, lo tiraron, era la modernización del peronismo. Y eso es el atraso. El hecho de haber imaginado que nosotros y Venezuela éramos la vanguardia del continente. ¿Qué dimos? Odio, inflación, fractura, todo mal. Digo, me parece que ese kirchnerismo que hoy acusa a Macri como si Macri fuera el enemigo, Macri es la democracia. Yo no soy del PRO. Pero lo que más me duele es la idea que tiene alguno de que el peronismo le impide a los demás gobernar. Eso sería nefasto. Es lo que no quiso el último Perón. Perón se viene a abrazar con Malvin para decir... Y Perón echa a los de la plaza, a los imberbes, por la misma razón que habría que echarlos ahora. Perón aprendió de sus errores. Él aprendió de sus errores. Ahora, frente a esto, usted se incorpora otra vez a la política. Esto ya es pasado, digamos, ya pasó. Eso es pasado. ¿Qué viene? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo intuye en virtud de lo que es un doble desafío? Primero, bueno, el institucional de rearmar el peronismo y demás, pero después de gobernar en este mar embravecido que dejó el gobierno, cosa que lo complica a Macri, a los gobernadores del peronismo, del no peronismo, a todos. Es un buen desafío, Nelson, porque si hay algo que los argentinos nunca logramos hasta ahora, fue convocar a la unidad por encima de las ideas. Ser capaces de convivir. A mí el lugar de Stolbizer me parece un lugar clave. De Macri a Stolbizer, Massa, de la SOT, digo, hay un mundo. Yo siento que Federico Pinedo, Stolbizer, que hay gente con la que puedo construir hacia adelante. Y es necesario, porque no le podemos dejar a nuestros hijos un país donde los odios son muchos y las propuestas no existen. Tenemos que compartir un proyecto. ¿Cómo lo tocó a usted esto? Lo marco porque usted fue un protagonista de aquel peronismo de la década del 70, combativo y demás, con autocrítica en esto, es decir,
digamos, frente a aquellos que se enancaron en lo de revancha, usted vivió muy fuertemente aquello, como lo expresa en cuanto a su rechazo, para decir aquello que marcaba un intento de revancha ha sido un error. Y con lo que le costó políticamente además, ¿no? Y nos dolió mucho, porque nosotros en el 73 discutíamos si la violencia era la salida o no. Y los que se equivocaron nunca hicieron la autocrítica. Yo me he pasado noche discutiendo con lo que mataron a Rucci, no es una casualidad. Digo, ese hecho era toda esta historia, la vivimos porque es parte de nuestra historia. Y alguna vez, porque usted fue funcionario de Néstor Kirchner, él le explicó por qué tomó este curso precisamente de reivindicar aquello que tenía que ver con la revancha, con la falta de autocrítica, ese camino en vez de este otro. Yo le diría que no me lo explicó. Pero cuando el cardenal Bergoglio quiere hablar con Néstor y me convoca a mí, y yo hago de intermediario, me cuesta, Nelson, asumir, fui 3 veces de un lado al otro, de que Néstor no soportaba lo que no podía dominar. Punto. O sea, aquello que no podía someter, no quería soportar. ¿Y de dónde salió? Porque es muy interesante esto que usted marca, porque usted lo vivió, y es importante esto que usted marca. Hay mucho para aprender del último Perón aún no desconocido. Siempre marco una anécdota que usted seguramente vivió, cuando Perón convocó a la oposición a la Casa de Gobierno, les habilitó un despacho para que hablaran con los ministros y dijo, todos tenemos responsabilidad. Esta es la casa de todos, un ejemplo que la gran cantidad de dirigentes, usted lo conoce, olvidaron. Digo, ¿y de dónde nació? Por eso, ante esos ejemplos que dio Perón, ¿de dónde nació eso de Néstor Kirchner? Pero lo de Perón, si uno toma lo de Pepe Mujica, los grandes ejemplos, Mandela, claro, aquellos países donde la confrontación cierra en síntesis, de Luther King a Obama. Por eso. Yo creo que él lo toma cuando determinada fuerza y omnipotencia que él le quiere imponer al poder, porque al principio él y Menem les pasó lo mismo. Al principio se convierten en democráticos, pero vienen de provincias que manejaron como feudales. Así es. Y pasan 4 años, les va bien y dicen vuelvo al feudo. Cuando él ve que le pegan, busca esta izquierda con la que nunca tuvo nada que ver. Los derechos humanos no existieron en Santa Cruz, ni los recibió jamás, ni fueron parte de su vida. Busca eso como, digamos, un sistema de alianza que le da una ideología que él no tenía. Él tenía una concepción del poder muy dura, muy... Para Néstor el dinero y el poder económico era un instrumento del poder absoluto. ¿Qué intuye para la Cámpora como futuro? Un partidito de izquierda más. Digamos, cuando lo monto, que fueron mi generación, que fueron una cosa enorme, la contraofensiva, ese dolor infinito que es la muerte gratuita. Y el otro día uno de los que no vino, pero que era importante, me dijo, de nuevo negar la derrota. Y se acordaba de la contraofensiva como negación de la derrota y venía a suicidarse. Es decir, lo que está haciendo hoy la Cámpora es no asumir que el sectarismo la separó de la gente. Y la sociedad necesita ponerle pasión a la cordura, Nelson, porque la pasión de la demencia nos viene haciendo mucho daño. Entonces, digamos, si se achica el fanatismo de izquierda y el fanatismo de derecha y se amplía el espacio de los que nos respetamos y dialogamos, habremos ingresado a una democracia definitiva. Con Mauricio Macri, yo no soy del PRO, pero no es mi enemigo, es mi adversario y quiero ayudar porque la sociedad necesita que yo le diga que apoyamos, que esta esperanza sirve, porque si no estamos siempre... Sí, claro. O sea, y una cosa importante, los de la Cámpora que creen que los errores de Macri lo pueden lastimar a Macri, hay que avisarles que si Macri le fuera mal, no vuelven ellos, porque esa página se dio vuelta. Si Macri le fuera mal,
Vendría otra cosa. Cuando Alfonsín aflojó, no vino Sadi Herminio. Era otra cosa, era Menem, que era el que había dialogado. En aquel momento, ¿quién es el que dialoga? El primero que va... Digo, porque el diálogo es el que sale de la crisis. El resentimiento nunca tuvo futuro ni destino. Es una forma de ir perdiendo votos, gente, y además perdiendo destino, sentido. Julio Bárbaro, muchas gracias. Gracias a usted. Para reflexionar. Para reflexionar.